tiene que pasar con este gas? ¿Tiene que enfriarse o calentarse? Enfriarse. Enfriarse. Entonces, cuando tú compras cuando tú vayas a diseñar un refrigerante, debes determinar en dónde el dP, no, dT, dP, cuando H es igual a 0. Cualquier cosa por debajo de esa presión te puede servir para diseñar un refrigerador. O sea, me refiero al fluido de trabajo. ¿Sí? Si es que tu refrigerador tiene que operar a condiciones mayores a esta presión, cambia de refrigerante. Solo en esta parte de aquí, el refrigerador, o bueno, en este caso el refrigerante, te va a servir para refrigerar. Caso contrario, no. ¿Ok? Recuerda, aquí hace frío, aquí hace calor. Entonces, ¿qué pasa? Que al momento en el que se abre la válvula, disminuye la presión. ¿Y qué pasa? Esto se convierte en un líquido y vapor, o una líquido-vapor, ¿no? Pero a temperatura inferior, manteniendo la entropía constante. Como está el líquido-vapor y manteniendo la entropía constante, entra al evaporador a temperatura más baja. ¿Por qué? Porque disminuye la temperatura y por ende la presión de saturación también disminuye. Por eso se expande y sirve para evaporar y para enfriar y lo que sea. Y siguen. Aquí está, coeficiente de Joule-Thomson. Es muy importante para que tú puedas definir la... Ahora, otra cosa. Si el coeficiente de Joule-Thomson es positivo, o sea, ya en este zona, ¿cierto? Es positivo y es muy grande su valor. Ya decimos que es positivo, ya decimos que es positivo. ¿Enfriará más? ¿Ese refrigerante enfriará más en esas condiciones? ¿O enfriará poquito? Es este, ¿no? El coeficiente de Joule-Thomson, DTDP. O sea, no sé si se ve bien, pero va a salir bien. Esa es la bajada. Okay. Ya. Digo que es positivo, o sea, está aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, tiene pendiente positivo. Si es que es muy... Pero imagínate, mira, es que esta es una tangente a esto, ¿no? Puede estar aquí, es positivo, puede estar aquí, es positivo, puede estar acá, es positivo, puede estar aquí, más positivo, o sea, es más inclinado. ¿Qué pasará si es que es más positivo con tu refrigerador? No tendría un rango menor para trabajar. ¿Perdón? No tendría un rango menor para trabajar. ¿De presión? Sí. Lo que pasa es que en este caso, como es tangente, estoy asumiendo que el rango es infinitesimal. Solo estoy viendo el punto. ¿Qué quiere decir que sea positivo, digamos? Aumentar el número. Que sea 10 positivo o 2 positivo. O sea, si es menor, veríamos que el cambio de la temperatura, por ejemplo, en 2, el cambio de la temperatura Aquí, ok, 2. con respecto a la presión es menor. Entonces se enfría menos. Se enfría menos y el cambio de la presión es grande. ¿Y qué significa eso? ¿Dónde querrás comprar o construir el refrigerador? ¿Cuando este vale 2 o cuando este vale 10? ¿Por qué? Porque enfría más. Enfría más, ok. Y tengo que... Enfría más a una presión equivalente. ¿Y por qué pagas tú la operación? O sea, sí, pero Dios, cuando tú vas a pagar la electricidad o lo que sea con lo que funciona esto, ¿pagas por qué? Por el compresor. Quiere decir, y el compresor es el que determina los dos niveles de presión. O sea, quiere decir que para un nivel pequeño de delta P, en el que el compresor trabaja menos, tienes un nivel grande de delta T. Entonces, bueno, es bueno saber eso, ¿no? ¿Qué coeficiente de Joule-Thomson tiene?
Entre estos dos niveles tienen uno de 2 o de 1, chuta, te vas a ir carísimo. La operación, pero. Entonces, cambio de refrigerante. El refrigerante en el que, en esos valores de presión, tenga un mayor coeficiente de Joule-Thomson. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Seguro? Para la teoría de la siguiente prueba. Ok. Es el coeficiente de Joule-Thomson. ¿De acuerdo? Lo vamos a usar mucho, por eso yo creo que vale la pena verlo, o sea, y explicarlo con detalle. ¿Sí? Pero la demostración con la de Maxwell está en el libro. Si quieren lo pueden ver. ¿Okay? No hay problema. Siempre piensen en cuando estén usando estén pensando en la bomba de calor o en el compresor, siempre piensen en el coeficiente de Joule-Thomson. Y siempre piensen en el compresor. Son las dos cosas que ustedes tienen que considerar. Porque al final eso es lo que... O sea, si es que es muy pequeño el coeficiente, si bien es cierto, va a enfriar el sistema, pero el compresor va a tener que trabajar muchísimo. Va a estar trabajando. Y por ende va a ser un compresor más grande y uno que cuesta más su operación. ¿Ok? Ya, chicos, traigan sus compus, ¿no? Sí, saquen sus compus para ver qué hacen. Se comprime adiabáticamente. Metano. Metano. Disculpa. Dígame. Dijo que nos interesaba el hidrógeno como combustible, pero ¿cuál de todos los isótopos? Isótopos. O sea, en realidad como combustible cualquiera de ellos. Pero el problema es que como tienes que comprimirlos y hacerlos líquidos, necesita, o sea, para hacer el líquido de hidrógeno tienes que enfriarlo. Y hay dos formas de enfriar las cosas. La una es pegándole algo que esté más frío. Pero ¿qué está más frío que el hidrógeno? No existe nada todavía. No le puedes enfriar pegándole algo más frío que el hidrógeno, porque es lo más frío que puedes hacer. Entonces, lo que tienes que hacer es comprimirlo y expandirlo cuando el coeficiente de Joule-Thomson sea lo más pendiente, lo más positivo posible. Ahí se va a enfriar muchísimo. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Que tienes que alcanzar esas presiones. Y para alcanzar esas presiones, debes conocer qué modelo termodinámico tienes para saber cuánto trabajo tienes que echar. Entonces, ¿cuál? Tienes de todos. Y depende del agua que tengas en esa parte, en ese sector donde vas a comprimir. Depende del agua. ¿Okay? Listo. A ver, se comprime diabáticamente metano con un compresor de flujo estacionario. Se comprime diabáticamente metano con un compresor de flujo estacionario de 0,8 megapascales y menos 10 grados centígrados, de 0,8 megapascales y menos 10 grados centígrados a 6 megapascales y 175 grados centígrados. De 0,8 y menos 10 a 6 y 175. ¿Ok? La razón de flujo es 0,2 kilogramos por segundo. Aquí dice, eso no lo copien, ¿no? Pero, solo les voy a leer. No lo copien esta parte que voy a decir, solo les voy a leer. Usando las cartas generalizadas, no le copien, solo escuchen. Eso no vamos a hacer. Usando las cartas generalizadas, determine la entrada necesaria de potencia al compresor. ¿Qué son las cartas generalizadas? Hagan de cuenta que así como ustedes tenían esto de acá, ¿recuerdan? El Z, creo que era algo así. Tenían un Z así que iban como así, creo que eran los... algo así, ¿no? Acá tenías una presión reducida, aquí o temperatura. Presión reducida. Y aquí son temperatura reducida, un montón. Entonces, esta presión reducida, ¿no es cierto? A esta temperatura reducida y ahí está. Así, ¿no es cierto? Y con esto decías que PV es igual a ZLT y ahí sacabas el volumen, que era que
El volumen es igual a ZRT sobre P. Y ya está. Carita feliz. Se acabó. ¿No es cierto? Lo mismo hay para la entalpía y para la entropía. Hay unas cartas generalizadas en las cuales ingresas tú, pues son más feas. Voy a tratar de hacerles. Yo digo, no copien, solo voy a explicar para que, si es que alguien les habla de eso, por lo menos digan, ah, sí sé de qué me están hablando. Ya no se usa, pero sí sé de qué me están hablando. Si es que están en el Senior, están en la página 951 y 952. La de 951 es la de entalpía. ¿Sí? Y son algo así, man. Haz de cuenta que aquí está la campana. Está como que virando. ¿Sí? O sea, si quieres, miras de aquí igual, ¿no? Entonces, y tienes como unas temperaturas reducidas que van más o menos así. Algo así. ¿De acuerdo? Y que puedes caer, bueno, aquí es presión reducida, pues para acá, por ejemplo, y aquí vienen así, ¿no? Porque está dentro de campanas, constante. Y puedes caer así, y lees acá la entalpía. Y esa es la entalpía real. Ok, ahora, escuchen lo que... Bueno, entonces, te pedía calcular el trabajo era, ¿no? El trabajo requerido para este metano, usando las cartas generalizadas. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú te acuerdas, el delta H es igual a Q menos más W. Como dice que es adiabático, se hace 0. Entonces lees H2 ¿con qué? Con las condiciones 2. ¿Sí? Y lees H1 con las condiciones 1. Luego tienes que H2 menos H1 es igual a W. Y así se sacaba. Servía más o menos, porque igual, ya les digo, no hay un método que escriba el total de los... Entonces, eso es lo que se hacía normalmente. Nosotros lo vamos a hacer de dos formas. Esto sí copia. Determina el trabajo necesario asumiendo condiciones ideales y condiciones reales del metano. ¿Ok? Nada más fácil que puede hacer. Vamos primero con ideal. ¿Qué hacemos? Ok, primero vamos sacando qué fluido es. Decimos que al principio lo vamos a tratar como ideal y luego lo vamos a tratar como real. Pero metano puede ser de los dos, ¿ok? Todo depende de las condiciones críticas. Sería interesante en este momento revisar lo siguiente. Antes que nada, vamos a leer condiciones críticas del metano. ¿Cómo se leen condiciones críticas del metano? Vayan a LIS. Vean, metano. Temperatura crítica, presión crítica. Y lean, por favor, y me dicen qué valores son. En el punto 1, ¿la presión 1 de cuánto era? 0,8 megapascales. 0,8 megapascales. ¿Y la temperatura 1? Menos 10. Menos 10 grados centígrados. Ok. ¿Y la P2? 6 megapascales. 6 megapascales. ¿Y? 175. 175 grados centígrados. Por favor, ¿cuáles son las condiciones críticas del metano? Primero hagamos eso, un poco para ver qué tan lejos estamos, qué tan cerca estamos. 80 y algo la temperatura. Me acuerdo. Del metano. Aquí está. 190.6. La crítica, la presión crítica. La temperatura. 190. 4.599. 190.6, ¿sí? 4.599. 4.6 megapascales. ¿Ok? 4,599.
4,6. Okay. Listo. Esas serían las condiciones críticas. Analicemos. Miren acá, por favor. Esto está en Kelvin. Este es sentido. ¿Este en centígrados? Ya. ¿Cómo? No, sí, Kelvin. Ah, entonces me sacamos todo en Kelvin, por favor. Porque si no, como mezclar. Deben sacando la T1 y T2 en Kelvin. Si no, no tiene sentido. T1 es 263. Ah, 263 Kelvin. ¿Y la otra? Sí, 448,2. Ok, comparemos las condiciones críticas con el punto 1. La temperatura ¿Qué pasa con la presión en el punto 1? es menor que el punto crítico. Muchísimo más pequeña. ¿Cuánto es 4,6 dividido por 0,8? Ahí es el cálculo más rápido. ¿Ah? 60 creo que sí. ¿60? ¿60? ¿Sí? Debe dar 5 puntos algo. Son 60 veces la presión crítica, entonces. Está muy lejos de ser un gas real por presión. Haz de cuenta que la presión que necesitas, la presión crítica deberíamos buscar el punto en donde comienza a haber el paso. No quiere decir que esa es la única forma de cambiar el pase, porque puedes cambiar diferentes presiones, pero este es el punto máximo. 60 veces la presión. Entonces yo puedo decir que la presión es muy bajita del metano en este ejercicio. ¿Sí? La temperatura 263 menos 190, como 70 grados Kelvin. Más o menos cerca, pero igual está... Yo diría que esto es ideal. Es ideal. Sobre todo por la presión. Es ideal. ¿Okay? A la presión de 4.6 necesitaría una temperatura de 190 grados Kelvin para que comience a cambiar el paso. ¿Ok? ¿Sí? Tienen que compararlas. Vamos con el punto 2. 6 megapascales y 4.6. 6 megapascales. Bueno, ahí está un poco como que ya inclusive alcancé las condiciones críticas y estoy un poquito arriba. No, un poco arriba, no tan poquito. ¿Ok? Ese sería un líquido. Si es que, ojo, si es que la temperatura es menor. Veamos. Ah, la temperatura es alta. La temperatura es alta. Entonces puede que no sea un gas. Por presión sí, pero por temperatura es muy complicado. Ahora, si es que a este, miren hasta de acá, si a este le enfrías a presión constante, el enfriamiento es a presión constante, ¿verdad? Si le enfrías a presión constante, este se vuelve un fluido real, totalmente real. ¿Sí? En teoría, lo que ustedes van a sacar entre ideal y real no debería tener una diferencia muy sencilla. En teoría, veamos. ¿Okay? Vamos con gas ideal. ¿Cuánto es el balance de energía? ¿Qué es igual? Delta H es igual a al trabajo, que es lo que al final me importa. El trabajo entonces es igual a H2 menos H1. Creo que tienes la masa, ¿no es cierto? Sí. Vamos a leer entalpías únicamente con ¿qué? Cuando es ideal es con la temperatura, únicamente. Luego vamos a hacer lo mismo. Voy a ponerle aquí de trabajo de gas ideal y el trabajo de gas real. ¿Ok? A ver, hagan eso ustedes. Hagan muy bien. Ya vengo a ver. 89.66 en kilovatios, ¿no? ¿Sí? ¿Y de el real? 85,52. ¿Cuánto? ¿Cómo se saca esa cosa? 85,51. 5.
Ahí está. Dividámosle 85 por 89, o al revés si quieren. ¿Cómo se llama? 89 por 85. 89 por 85. 104. Unos más o menos del 4% entonces de diferencia entre las dos condiciones. ¿Okay? ¿Quién establece esa diferencia? Es el punto 2. Es el punto 2. Saquemos por favor el volumen con real e ideal. El B2 menos B1, o sea, el delta B. ¿Sí? Igual, en condiciones ideales, en condiciones... Saquemos hagámoslo así, el B1 ideal, el B1 real, el B2 ideal, el B2... ¿Y cómo sacar en realidad solo quiero saber? Igual solo relleno. No, solo le pones en el link. ¿Saben cuánto da con las cartas generalizadas? 77.9. Está ni el uno ni el otro. Casi. Por lo menos 40. Lo más adecuado, sobre todo por este punto de acá, lo más adecuado sería el real. Lo más adecuado. ¿Cómo sacar el punto de fórmulas? Sacamos la presión, perdón, el volumen en uno y el volumen en otro. Cuando es real y cuando es ideal, ¿sí? Eso es sacando punto de A fórmulas tendrías que mamarte, creo, con una hoja de cálculo. Con lo que nos estaba enseñando ahorita. No, son casi tan reales ideal, o sea, de verte, para trabajar. para hacer el sistema abierto. Con flujo másico. ¿Cómo se llama el cálculo de rentabilidad flujo másico? Con volúmenes. Con elementos mones. Pasando a más volumen. Ok, en B1 ¿cuánto les da en real e ideal? B1 real, bueno, B1 ideal primero y B1 real. 0,1705, esto metros cúbicos por kilogramo, ¿no? Me voy a poner metros cúbicos kilogramo. ¿Y el otro? Y el real 0,16. 0, 68. ¿Ok? Metros cúbicos kilogramo. Sí. ¿Ok? Ahora el 2. 0. Primero el 2 ideal. 0,0. 0,038. 71. 0,0. Espérame. 0,031. 38,41. No, no sé. 28,41. Sí. ¿Ya? Esas son las diferencias. Veamos en el ideal acá. Tengo... De hecho, la mayor diferencia tengo acá, ¿no? Parece, ¿no? 17. Este cambia en el 2, 3, cuarto decimal. Y este cambia en el segundo decimal. Claro que este es casi 7, ¿no? Pero, o sea, en teoría no es que se alejen tanto los de nosotros. Un poco sí distorsiona el volumen al final, las condiciones 2 al final. Pero recuerden, es un modelo. Pueden verle, por favor, en el IS, cuando vayan al metano, pónganse en el real, por favor.
en Fluid Info. Ahora que visualiza aquí. Ah, mira, aquí dice que la ecuación de estado es pues ahí. Es una ecuación de estado para metano. Ni Penrose, ¿no? Bueno, ahí está está en inglés, ¿no? Sí. Pero en todas las, como es las propiedades que tú leas, está la ecuación de estado de quien le corresponde. Si quieres tú pégale, cópiale eso y pégale en el navegador y te va a salir la ecuación que está ocupando para resolver el sistema. Ah, mira, eso te cosa para sacar el real. Ahora pones. No recuerdo mucho. ¿Ya? Ahí está. Maxwell resuelve la ecuación, pero ¿qué ecuación resuelve? La ecuación de estado que esté ahí. Ese no vale. La ecuación. ¿Cuál ecuación Inge? No sé, pues ahí léale. Pero si ya les estoy diciendo, la ecuación de estado, ahí sale. Solo a acompañarles a la ecuación de estado. ¿Ya encontraron la ecuación? Sedman y Wagner dicen. Aquí está. Dice Fluid Info. Aquí dice clarito. Copien eso y peguen en el navegador y ahí está la ecuación o el modelo que sea. ¿Ok? ¿Preguntas? Sea. Se va a comprimir propano adiabática y reversiblemente. Se va a comprimir propano adiabática y reversiblemente, no irreversible, y espacio reversiblemente, adiabático reversible. En un dispositivo de flujo estacionario de 750 kilopascales y 177 grados centígrados, adiabática reversiblemente de 150 kilopascales y 177 grados centígrados hasta 7000 kilopascales. Calcula el trabajo específico necesario para esta compresión. Calcula que. Calcula el trabajo específico necesario para esta operación. ¿Sí le buscaron la ecuación de estado en internet? Sí. ¿Sí salió? ¿Qué temperatura era? ¿Sí salió? 167 grados centígrados. ¿Cómo? 177, no sé. No creo. A ver, dice de 750 kilopascales y 177 grados centígrados a 7000 kilopascales. De 750 kilopascales y 177 centígrados a 7000 kilopascales. ¿Por qué me da un solo dato al final? Porque antes me dio dos. Es isentrópico, ya no me tiene que dar otro. Imagínense encontrar la isentropía en una ecuación de Penn-Robinson. Full complicado.
Pero no importa, ¿no es cierto? Ustedes no van a hacer. Hágale real y hágale primero ideal. A ver cómo nos va y luego real. ¿Cómo es eso? Ah, sí, sí, chévere. Eso tengo sueño. ¿Y cuál será el geopático? ¿Cómo funciona eso? Como una turbina aislada y real. ¿Cómo funciona eso? Sin palabras. ¿Qué significaría no isentrópico? Ah, es cierto que no se pudieron cargar nada ahí. Eso solo lo hace real. Real adiabática. Sí. ¿Cómo sería la tasa de saneamiento? Real adiabática. Generación Real es igual adiabática. a... Real adiabática. ¿Cómo sería la tasa de generación de entropía? Real. Generación de entropía es igual a estimación de necesario. Yo quería hacerle Más. Ah, no, ya no incluye la de afuera. Sí. ¿Cuánto le dio el trabajo? Sale 206.7. Loco, ¿no? 220.7. 206.7. Kilojoule kilogramo, ¿no? Sí. ¿Es eso? Chicken roll. ¿Eso es con ideal hiciste o con real? Ideal. Ideal. O sea, no es del trabajo, bueno, es ideal porque es isentrópico, pero aparte es ideal porque está hecho con un fluido ideal. O sea, puede ser ideal y aparte Doble ideal. y doblemente ideal. ¿No? Ideal adiabático reversible, ideal que tiene la ecuación de gas ideal implícita. ¿Ok? Voy a poner aquí ideal y acá la I de ideal porque es ideal de isentrópico. Le voy a poner el trabajo ideal pero con un gas real. ¿Sí? Se confundirán, son dos cosas diferentes. No sé por qué lo llamaron iguales, la verdad, pero siempre confunden. Tengan cuidado con eso. Puede ser un fluido real calculado de manera ideal. Puede ser un fluido ideal calculado en condiciones reales también. O real, ideal, no sé. ¿Cuánto les da para un fluido real? Estos tienen presiones altas, ¿no? El de aquí, no es que no esté confianza, pero bueno, creo que 7000 kilopascales. Lo que pasa es que como se calienta, a lo mejor por la compresión se calienta, se va a alejar de la realidad, se va a hacer ideal.